llama Forgar. Quería primero presentar por qué se llama Forgar, contarles un poquito y después nos vamos a presentar los miembros, nos va a presentar la doctora. Forgar es una palabra en alemán que quiere decir está, no está, como el juego de los niños de acá está, no está, que Freud vio en su nieto, que jugaba con un carretel que tenía un hilo, y entonces decía, mientras que tiraba el carretel, todos los juguetitos que tenía los tiraba hacia lo lejos, y luego este carretel, que era un juguete privilegiado, era el que más le gustaba, lo hacía volver. Mientras que lo tiraba decía oh, porque era un nene de un año chiquito, todavía no hablaba bien, pero que quería decir for, que quiere decir no está. Y luego lo atraía diciendo da o a. Entonces Freud, a partir de estos y otras observaciones que hizo de su nieto, se dio cuenta que esto significaba la presencia y la ausencia de su mamá. O sea, que los niños, de alguna manera, esto de la ausencia de la madre, por más que sea por horas, lo sufren y lo tienen que simbolizar. Entonces, el niño con este juego, simbolizaba la falta de la mamá y la vuelta, ¿no? En este juego. Esto también da lugar a algo que ahora ya es muy conocido, aquello que se conoce como que los niños hacen en forma activa lo que padecieron en forma pasiva. Es también la génesis, la base de simbolizada por este jueguito Forgar. Esto era para presentarles el nombre de nuestro grupo interdisciplinario. Bueno, trabajamos en interdisciplina, quiere decir somos varios, los chicos son acompañantes terapéuticos y son estudiantes avanzados de psicología, yo soy psicóloga, la doctora es psiquiatra, quiere decir, este grupo se armó, se gestó por la necesidad de los acompañantes de poder ser asesorados, ya que su formación es muy breve y no podían hacer los tratamientos, digamos, por sí solos. Esto no se puede, necesitan de la orientación, necesitan capacitarse más, porque como dije, el curso de acompañante terapéutico es muy breve. Entonces el rol que yo cumplo dentro de este grupo interdisciplinario es esto, es coordinar, capacitar, supervisar los tratamientos, lo que hacen los acompañantes. También tenemos grupos de mamás de pacientes, que algunas de ellas están hoy acá presentes, donde se juntan las mamás, estamos nosotros, y se sienten bien, esto es lo que nos expresa, de poder hablar, de ver que ellas no son las únicas, de que comparten dificultades con las demás, de generar relaciones, porque la mamá por ahí está muy absorbida siempre en el trabajo con el chico y tiene muy poca vida para ella, o sea que les da un espacio de reencuentro con sí mismas y con el otro. Entonces estos grupos también son combinados, también se hace, yo en mi rol, asesoramiento en estas angustias de los papás y mamás o de la familia en general, de lo que cuesta para estas familias a veces aceptar la discapacidad de su hijo, ¿no? Entonces brevemente este sería mi rol. Les quiero aclarar que acotamos un poco la charla porque queremos dar lugar al debate posterior e intercambiar con todos ustedes. Así que por mi parte, muchas gracias. Dejo con la doctora. Bueno, buenas tardes, yo soy la doctora Ana María Martorella, soy médica y especialista en psiquiatría infanto-juvenil por una carrera de posgrado de la UBA.
Estoy trabajando con este tipo de psicopatologías desde hace muchos años, para poner una fecha, terminé el posgrado que fue principios de los 90. Pero quiero presentar a todo el equipo que ustedes han visto, o sea, pasamos un video como para que se viera nuestra historia, cómo nos hemos desarrollado y qué camino hemos andado. Esta es nuestra presentación en público, con un grupo, no todos profesionales, pero ya tenemos 2 presentaciones académicas en 2 congresos de psiquiatría internacionales, donde hemos mostrado, contado cuál es nuestro proyecto de trabajo y lo que ya venimos desarrollando dentro de ese proyecto, que es, por un lado, trabajar con los pacientes directamente desde las diferentes disciplinas y, a su vez, como contaba la licenciada Palumbo, también trabajar interdisciplinariamente con el grupo de madres, coordinar y tratar de que ellas puedan darse cuenta cuáles son las estrategias que pueden aplicar para poder vincularse mejor con su hijo que presenta este tipo, algún diagnóstico, ¿sí? Y cómo vincularse también con ella misma y no cerrarse, que es lo que vemos, ¿no? Como decía Liliana, que por ahí están nada más que pendientes de sus hijos y no tienen vida propia. Entonces lo que trabajamos es eso, cómo poder darle autonomía a su hijo, que es el trabajo de los acompañantes, y cómo ellas también tienen cierto grado de autonomía. Pero bueno, vamos a presentarnos y tenemos aquí a los acompañantes terapéuticos, que es Gonzalo Giudice, que a su vez es estudiante avanzado de la carrera de Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata, lo mismo que Estefanía Galacho, que también viene con premios del Rotary y con becas del Rotary Internacional. Fernando Croce, que está haciendo también la carrera de Psicología en la universidad y este año está haciendo el curso de acompañamiento terapéutico. Jessica Haimune, que la tenemos abajo, no quiere subir, es ya psicóloga, ya se ha recibido y también integra nuestro equipo. Está preparando también trabajos para ser presentados en congresos. Nosotros también seguimos preparando, o sea, tratando de sistematizar aquello que hacemos para poder medir los resultados de nuestras actividades, de nuestra intervención y poder transmitirlo a otros para que quizás no solamente, o sea, ir a un congreso para que nos digan uy, bravo, que nos aplaudan, sino para que otros también puedan replicar, reproducir aquello que nosotros mostramos que es positivo, que da un resultado positivo. La licenciada Liliana Palumbo es psicóloga egresada de la Universidad Nacional de Buenos Aires bueno, vos tenés formación lacaniana y trabaja en la Escuela Especial de Educación Especial número 514 con niños con retardo mental moderado y severo. Ahora están divididos en el 514. Ustedes tienen el grupo de secundario. Bien. Bueno, y ahora me presento yo, que soy la doctora Ana María Martorella. Como les dije, soy médica, vengo de la pediatría, que fueron mis primeros años en la medicina, y que después hice el posgrado de psiquiatría infanto-juvenil también en la UBA. Me dedico a niños desde muy joven, ya sea desde la docencia, también tengo la carrera de pedagogía médica completada, iniciada en la UBA y finalizada en la Universidad Nacional de La Plata. He trabajado en escuelas especiales en el Gran Buenos Aires con retardo mental leve y retardo mental moderado. Y bueno, he tenido becas también del Rotary Internacional fuera de nuestro país y del ITCAN, que es la Sociedad Internacional de Prevención de Abuso y Abandono Infantil. Bueno, les voy a contar. Bueno, sí. No lo nombré, pero está presente. Tenemos una que, a ver, es Andrea Pérez, que es estudiante avanzada también de la Facultad de la carrera de Psicología de acá de la Universidad Nacional de Mar del Plata. No lo nombré porque no está. Pero no está porque tiene un problema serio de salud que le imposibilita venir, pero que bueno, también participa de todas estas actividades que yo les estoy contando. Bien. Les voy a contar
contar brevemente, porque a veces yo veo, ¿sí?, que hay cierto grado de confusión en los roles, en las funciones de muchas veces. A mí me dicen licenciada, a los psicólogos les dicen doctora, y dice, y da lo mismo. Sabemos que no da lo mismo porque hubo problemas de ingenieros que no eran ingenieros y licenciados que no eran licenciados, y por algo es. Bueno, ¿qué es lo que hace la psiquiatría infantil? Vamos a decir que nuestro país, la Argentina, en la década del 30, fue el primer país en el mundo que tuvo la carrera de especialista en psiquiatría infanto-juvenil en la Universidad Nacional de La Plata, de Rosario, de Rosario. Lo cual habla muy bien de nuestro país, porque significa que se empezó a pensar que los niños que presentaban trastornos mentales, trastornos de conducta, no podían ser tratados ni por el pediatra ni por el psiquiatra de adultos. ¿Por qué? Porque son de un grupo etario, es decir, tienen un estadio evolutivo distinto al de los adultos, por lo tanto las psicopatologías van a tener distintos tratamientos y distintas evoluciones. ¿Y por qué no el pediatra? Y porque el pediatra lo ve nada más que desde la parte sí integral y orgánica, pero se está perdiendo la posibilidad de observar la conducta, no con el chico con fiebre, que es lo que en general recibe, ¿no? Y lo llevan con fiebre porque le duele la garganta, lo llevan con fiebre porque está con una diarrea. Pero ¿cómo lo veo? ¿Un chico, es el chico activo, es el chico común? No, es el chico enfermo. Pero no el enfermo con el problema mental, sino el chico que va con un problema que lo deja como sedado, enlentecido, apático. Entonces no ve al chico real, ve al chico enfermo. Por eso es que tampoco es incumbencia de los pediatras. ¿Y qué hace el psiquiatra infanto-juvenil? Esto, el diagnóstico. Tiene elementos, tiene un entrenamiento para poder realizar un diagnóstico a partir de observar la conducta y tratar de entender qué tipo de pensamiento tiene ese chico en esa etapa evolutiva de su vida. Si es el que le corresponde a esa etapa evolutiva de su vida o no. Por eso de repente, ¿por qué decimos que un chico tiene retardo mental leve y no moderado? Porque según la edad cronológica, biológica, tiene un pensamiento que no es el esperado para esa edad, ¿sí? Lo mismo que hace berrinches. Bueno, hace berrinches a los 4, a los 5 años es normal. Hace berrinches a los 7, a los 8, a los 9, a los 10, no es normal. Si hace pis, tiene enuresis. Y bueno, sabemos que hay muchos profesionales, yo vengo de la pediatría y estoy cansada de que mis colegas pediatras digan, ya se le va a pasar. No, hay que darle tiempo. ¿Y cuál es el tiempo? Porque llegan a los 14 años con el problema de enuresis. Y si estamos hablando que es un problema, quiere decir que no es normal. Entonces, la enuresis la tiene que tratar alguien que entienda del tema. Y para eso estamos nosotros, los psiquiatras infantos juveniles. A mí me ha pasado que a veces, ¿sí?, porque como al chico lo llevan con fiebre o para vacunarse nada más, era una chiquita que hacía casi 2 años que se hacía pis, ¿sí? Ya tenía 6 años cuando yo la conocí. Y bueno, los papás le pegaban porque era gente que vivía en el campo y yo no sé qué pasó, pero la única que le pidió los estudios de laboratorio, que pido como siempre en la primera consulta con los papás, le pedí una orina completa. Y resulta que la nena te venía con una infección urinaria y ese era el motivo de la enuresis. O sea, que no era un problema psiquiátrico, pero que también se le había escapado el pediatra o porque no la llevaban o porque la llevaban nada más que por otros motivos y esto nunca lo contaban. Bien. Nosotros desde la psiquiatría lo que tenemos es el aporte de las neurociencias, es decir, que sabemos cómo funciona el cerebro humano en las distintas etapas, en las etapas más tempranas de la vida. Que no es lo mismo el cerebro al año, a los 2, a los 3, a los 4 o a los 10 años, porque va adquiriendo funciones. Porque un chico puede hablar después del año, a empezar a armar por lo menos frases, y no lo puede hacer antes, porque su cerebro no tiene las funciones para poder lograrlo. ¿Por qué no camina antes del año? O sea, ¿por qué no nace caminando?
Uno si ve perritos, los perritos ya nacen caminando, ya se pueden desplazar. Nosotros no, el cachorro humano es distinto. Entonces, quiere decir que su cerebro, que es mucho más complejo que el de un perrito, sus funciones las va a ir adquiriendo y madurando a través del tiempo. Si esas funciones no se adquieren y no se pueden evaluar a través de la conducta en el tiempo justo de lo esperado, siempre nosotros ponemos margen, sí, bueno, si no caminó a los 12 meses, por ahí hay chicos que caminan a los 10 meses, y hay otros que llegan a los 15 o a los 16 meses. Pero si pasa de ese tiempo, preguntémonos qué está pasando, ¿por qué no camina? Y así otro tipo de conductas que tienen que ver con lo evolutivo y con la maduración del sistema nervioso central, cerebro, cerebelo y todos los centros nerviosos que van adquiriendo la capacidad de manifestar cierta respuesta que puede ser a través del movimiento, a través del lenguaje. Precisamente el lenguaje es lo que nos diferencia de las otras especies animales, y el lenguaje se puede desarrollar gracias a que nuestro cerebro creció hacia adelante y no como el de las vacas o los perritos que queda chata la cabeza. El nuestro creció hacia adelante, eso se llama telencefalización, y es lo que nos permite tener esta capacidad de comunicarnos con códigos como lo hacemos, que es a través de la palabra y de lo gestual también, porque podemos leer y traducir el gesto del otro y saber si está contento, está triste o enojado. Bueno, esto se va aprendiendo también en esas primeras etapas de la vida. ¿Por qué? Porque ya ese cerebro, la región frontal, está preparada para empezar a decodificar y aprender esos códigos. ¿Por qué van a aprender a leer y escribir a los 6 años? Porque no tienen capacidad para hacerlo antes. Algunos sí, pero no todos. Lo normal, lo esperable es que en general lo hagan a los 6 años. ¿Qué pasa si tiene 8, 9, 10 años y no logra entender que para escribir su nombre tiene que escribir diferentes letras en una secuencia dada? Pues no tiene un problema para poder traducir en símbolos gráficos aquello que representa su nombre. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Acá yo quisiera aclarar que donde hablamos de conducta y de pensamiento y esto que está diciendo Ana María, son los temas que compartimos, que coincidimos, los psicólogos, en el área de trabajo coincidimos los psicólogos con los psiquiatras, o sea, ahí donde el psiquiatra lo detecta, nos lo deriva. Tal cual. Y por eso es que necesitamos trabajar en equipo, porque el psiquiatra, si bien nosotros podemos hacer también psicoterapias, pero ¿qué pasa? Que a veces, para que no se confundan los roles y porque hay una demanda muy grande, muchas veces los psiquiatras derivan esa función de psicoterapeuta a los psicólogos, que están entrenados para poder implementar este otro tipo de psicoterapia que después nos va a contar Liliana. Bueno, nosotros somos los que decidimos esto de las estrategias terapéuticas. Va a necesitar fonoaudiólogo, va a necesitar psicomotricista, terapia ocupacional, equinoterapia. Somos los que vamos a decidir si el niño está preparado para recibir ese tipo de estímulos para poder adquirir nuevas conductas o más logros. Bien, somos los que decidimos si hay que pedir una interconsulta, por ejemplo, con el endocrinólogo. ¿Por qué? Porque sabemos muy bien que hay chicos que tienen problemas de aprendizaje que quizás estén derivados a partir de una disfunción de la tiroides o también trastornos de conducta. Y por ahí no tienen que volver al psiquiatra porque lo va a resolver el endocrinólogo. También vamos a pedir interconsultas con el neurólogo. Y el neurólogo es lo mismo que el psiquiatra, y el neurólogo va a medir reflejos, le va a hacer tocar la nariz con la punta del índice con los ojos cerrados, va a ver si se puede quedar parado en una posición estable en un solo pie o con los 2 pies abiertos. Le va a poder decidir si merece o no merece hacerle un electroencefalograma para ver cómo son las descargas eléctricas en las distintas áreas del cerebro, para ver si hay mayor o menor excitabilidad de lo esperado. Porque nosotros yo puedo hablar, porque hay pero todas las membranas de las células que se ocupan del área del lenguaje, que van
a una velocidad increíble, despolarizando sus membranas, no solamente en lo que es la neurona, sino que esta neurona tiene cableado que se llaman axones, y esa misma membrana, al despolarizarse, cambia las cargas eléctricas. Bueno, hay cargas eléctricas que circulan normalmente. Cuando nosotros tenemos alteraciones en esta membrana, es donde en los electroencefalogramas se va a ver si el trazado es el esperado o no en las determinadas regiones, por eso se ponen los electrodos en distintas partes del cráneo. Nosotros somos también los encargados de pedir estudios complementarios. ¿Para qué? Por un lado, para saber si el niño, en el caso de que tengamos nueva generación, que no tienen tantos efectos adversos o que pueden ser mejor controlados. Entonces pedimos estudios de laboratorio para esto, pero también podemos estar pidiendo los mismos estudios de laboratorio para hacer diagnósticos, porque como les decía, si el chico tiene un hipotiroidismo, lo más probable es que el trastorno de aprendizaje lo resuelva el endocrinólogo y no nosotros. Quizás sí, ahí tendría que intervenir el psicólogo. ¿Por qué? Porque si ese chico viene acumulando muchas frustraciones por estos problemas de aprendizaje, problemas de conducta, va a tener que resolverlo con un psicólogo a ver qué pasó emocionalmente con esas frustraciones. Bien, también podemos pedir estudios de diagnóstico por imágenes, como una resonancia magnética, donde podemos llegar a ver si las áreas de este cerebro están funcionando en forma adecuada. Hay otros estudios más modernos, que es el PET, que es un estudio de tipo también de resonancia, pero por positrones, donde se ve en colores y en forma dinámica, en forma fluida, cuáles son las áreas que van respondiendo a los distintos estímulos. Pero bueno, eso es mucho más difícil de pedirlo porque tenemos, hasta donde yo sé, 2 aparatos en todo el país, que es en el Hospital Italiano y en la provincia de Mendoza. Pero es muy interesante porque han hecho otros estudios y en los países donde estos se usan prácticamente de rutina, nos han aportado casuística, estadísticas de más de 1000 pacientes por estudio, donde esto lo podemos nosotros revertir y traducir a partir de la conducta. Si el chico hace o no hace tal o cual cosa, entonces podemos ya inferir cuál es el área que está lesionada y cuál sería la estrategia terapéutica, sea psicofarmacológica o de las otras complementarias. Bueno, el marco teórico que nosotros usamos es el psicoanálisis, pero también tenemos otros marcos teóricos que nos sostienen, que puede ser el cognitivismo, que es la teoría del apego, a través de ver cómo se vincula en forma segura o insegura ese niño con sus figuras protectoras, los padres o aquellos que funcionen como cuidadores. También desde la pediatría, como les decía, y también desde la psicopedagogía, porque lo que estamos también evaluando es cómo aprende, y no solamente cómo aprende a leer y escribir, sumar, restar, multiplicar o dividir, sino cómo aprende a vivir. Y esto también es una forma de evaluar la inteligencia, porque Piaget nos enseñó que la inteligencia se va desarrollando para que nosotros podamos adaptarnos al medio, al mundo real en el que estamos inmersos. Bueno, eso fue mi presentación, espero que haya sido clara y si no, bueno, después vamos a tener la oportunidad de que ustedes pregunten y debatan. Les dejamos el espacio ahora a Fernando y a Estefanía, que nos van a contar de qué se trata esto del acompañante terapéutico. Bueno, con Estefanía queremos empezar a hablarles sobre la definición del rol del acompañante terapéutico. Esto quiere decir sobre qué es y de qué se trata el trabajo propiamente dicho del acompañante. Y para empezar, me gustaría señalar qué no es un acompañante terapéutico. ¿Por qué? Dado que hay otras figuras con las que comúnmente se confunde y de las cuales conviene distinguir. Para empezar, podríamos decir que un acompañante terapéutico no es un cuidador domiciliario, no es un amigo, tampoco un enfermero, un asistente en discapacidad, así como tampoco es un familiar o un psicólogo. Sí podríamos empezar diciendo que un acompañante terapéutico
es un agente auxiliar dentro del campo de la salud mental, un agente resocializador, un mediador entre el terapeuta y el acompañado, así como una pieza fundamental dentro del equipo terapéutico. El acompañante terapéutico es un agente de salud formado en conocimientos básicos de psicopatología, con conceptos generales de psicología. El acompañante terapéutico está entrenado para contener a pacientes crónicos y agudos, en un nivel vivencial, no interpretativo, y para el cual debe poner el cuerpo y constituir una presencia receptiva, cálida y confiable. El acompañante terapéutico acompaña al paciente en sus crisis y diferentes fases del proceso. Buenas tardes. Yo voy a hablar un poco de las funciones del acompañante terapéutico. Bueno, las funciones del AT no se pueden definir a priori, sino que se van a definir a partir de la estrategia particular de cada caso en particular. Pero sí se pueden postular ciertas funciones generales. Las que nosotros tomamos son las de Kulas de Mauer y Besniewski, que son dos autoras que han escrito mucho sobre el acompañamiento terapéutico y nos parecieron las más apropiadas. Bueno, primero principal, una de las funciones del AT es contener al paciente. El acompañante se ofrece como sostén, auxiliando al paciente en su imposibilidad de delimitarse a sí mismo. Acompaña y ampara al paciente en su desvalimiento, su angustia, sus miedos, su desesperanza y también en aquellos momentos de mayor equilibrio. Por otra parte, otra de las funciones es ofrecerse como referente. El acompañante es para su paciente un referente, incluyéndose como tercero. Cuando hablamos de terceridad, nos estamos aludiendo al posicionamiento del acompañante, del acompañamiento, o sea, que opera en el vínculo a la manera de un organizador psíquico. Bueno, otra función también relacionada con las anteriores es ayudar a reinvestir. Se ofrece a la manera de un organizador psíquico capaz de intervenir operativamente y decidir por el paciente en aquellos órdenes donde éste no es capaz aún de hacerlo por sí mismo. Asume por momentos funciones que el yo del paciente, por estar comprometido y debilitado por la enfermedad, no puede desarrollar. Otra de las funciones es registrar y ayudar a desplegar la capacidad creativa del paciente. La canalización de las inquietudes cumple un doble objetivo. Por una parte, para liberar la capacidad creativa inhibida. Y por otra parte, ayuda a la estructuración de la personalidad alrededor de un eje organizador. Otra de las funciones es aportar una mirada ampliada del mundo objetivo del paciente. Bueno, el acompañante tiene acceso a información que otros profesionales no lo tienen, ya que puede acceder a otros ámbitos de la vida, tanto como puede ser en el hogar, como en las instituciones al cual el paciente acude. De esta forma puede observar la forma en que el paciente se relaciona, los vínculos, las emociones que lo dominan. También cuestiones relativas a la vida diaria, como son la alimentación, el sueño, la higiene personal. Otra de las funciones es facilitar al paciente una mayor autonomía. Lo ayuda a sostener o restablecer los vínculos de su entorno familiar, social, laboral, mediando, previniendo o acompañando las situaciones de roce que se presentan en su vida cotidiana, para favorecer así una red de contención familiar que no solo ayuda a su recuperación, sino que evita la planificación y posterior estigmatización social. Muy bien. Sobre los ámbitos del acompañamiento del trabajo, del acompañamiento terapéutico, podemos enumerar en la urgencia, es decir, en los episodios psicóticos, depresión, descompensación de pacientes bipolares, etapas agudas de pacientes psiquiátricos crónicos y en situaciones de crisis en cualquier patología. En la internación psiquiátrica, es decir, durante los permisos de salidas, en los primeros momentos del alta o en los primeros momentos de la internación. En el ámbito médico, pacientes pre y post quirúrgicos, tratamientos que requieren sucesivas internaciones, terapias oncológicas, discapacidades que requieran rehabilitación, etc. En el domicilio del paciente, esto es decir, en su cotidianidad, en las actividades diarias, mediando en el vínculo entre la familia y el acompañado. En el ámbito educativo y institucional, así como en lo ambulatorio. Bueno, el acompañante terapéutico es un recurso clínico que utilizan los profesionales para evitar una internación en situaciones críticas que afectan al paciente y su entorno familiar. El acompañante cumple un rol fundamental dentro del tratamiento. Funciona como una internación domiciliaria
ocupándose del suministro de medicación, de que circule la información diaria al médico y pone en acción lo que el paciente trabaja en su sesión. Acompañar al paciente sin contención familiar. Los pacientes que viven solos, el acompañante funcionaría como un padre, para tomar un colectivo, ir al centro de día, etc. También, bueno, es un recurso que utilizan los profesionales para ayudar a pacientes en el proceso de externación. Bueno, pueden ser en las etapas primeras del alta, digamos, cuando ya el paciente se encuentra compensado, y también cuando ya necesita reinsertarse en su vida cotidiana. Bueno, por último, también se puede utilizar el acompañante para ayudar a pacientes en el proceso de internación en una institución. El acompañante terapéutico acompaña y contiene al paciente y su familia en este proceso clínico. Utiliza herramientas necesarias para que la internación sea menos violenta y más terapéutica. Bueno, después señalamos algunas cuestiones a tener en cuenta para el buen desempeño del rol del acompañante. Bueno, trabajar interdisciplinariamente en un equipo, nos parece de suma importancia. Seguir las disposiciones y consignas determinadas por el equipo terapéutico. O sea, las consignas no las decide el acompañante aislado, sino que se toman en conjunto, a partir de las supervisiones. Lo que tiene que ver con este tercer ítem señalado, que es supervisión constante, ya que permite el apoyo y contención de un profesional con mayor experiencia, sosteniendo el tratamiento, el encuadre y las inquietudes que le surjan a la TEC. Autoconocimiento de las propias posibilidades y limitaciones. Bueno, es conocer también uno mismo, porque todos tenemos limitaciones. Hay cosas con las que podemos trabajar, otros con las que no. Y también qué actividades se pueden realizar y qué actividades no. Y por último, delimitación de un contrato de trabajo y encuadre claro con el equipo, el paciente y su familia. Tiene que estar, bueno, bien aclarado, digamos, todo lo que tiene que ver con los horarios, las actividades que se van a realizar, las inquietudes que la familia puede tener. Bueno, y dentro de estas cuestiones a tener en cuenta para un buen desempeño al rol de la T, también podremos incluir las condiciones personales, ¿no? Aquellos atributos de la personalidad que bien hacen para el buen desempeño de un acompañante terapéutico. Entre ellas podemos enumerar la actitud disposicional, aquello que va a favorecer la escucha, la observación y el carácter vivencial emotivo de nuestra tarea, la receptividad y la comprensión, la empatía, la capacidad lúdica, poder poner el cuerpo y ser presencia, la perseverancia, el sentido común, el control de los impulsos, poder poner límites firmes pero sin llegar a la rigidez, una capacidad predictiva, capacidad para identificarse con el otro, a la vez que una disociación instrumental para observar y evaluar la interacción, capacidad de comunicación asertiva y de conformación de equipos asertivos de trabajo, flexibilidad, respeto y responsabilidad, y también para todo lo cual es fundamental la higiene mental a través del análisis personal. Bueno, el último punto que me gustaría hablar son sobre algunas dificultades que pueden surgir en relación al rol del acompañante terapéutico durante el tratamiento. La falta de un equipo interdisciplinario es un obstáculo, demoras en las autorizaciones y pagos del tratamiento por parte de las obras sociales, la confusión en cuanto a su función por parte del paciente, familiares, que puede producir un desdibujamiento del encuadre, de lo que respectivo, como dijo usted, en horarios, vínculos, actividades, objetivos. También podemos enumerar la resistencia familiar y del paciente frente a los avances del tratamiento, situaciones de riesgo con pacientes agresivos, involucramiento excesivo en la problemática del paciente y su familia que imposibilitaría la continuidad del acompañamiento, así como la responsabilidad civil en espacios abiertos. Ahí está, bueno, mi nombre es Gonzalo, yo soy acompañante terapéutico y les voy a hablar un poco sobre lo legal en relación al acompañante terapéutico. Repito, soy acompañante terapéutico, no abogado, así que lo que puedo hablarles... ¿Hola? Lo que puedo hablarles es en base a nuestra propia experiencia como acompañantes terapéuticos y a la investigación legal que hemos hecho en relación a esa experiencia. Es decir, hay ciertos cabos de lo legal que yo quizás no los puedo
subsanar, ¿no? Bueno, para empezar, cuando trabajamos con obras sociales, el primer obstáculo con el que nos encontramos es la falta de aprobación de las obras sociales con el tratamiento. Es decir, en la primera instancia, cuando uno presenta todos los papeles para un tratamiento, la obra social a lo que alude es a que el acompañante terapéutico no se haya encontrado en un nomenclador de profesionales, ¿no? Esto en realidad nunca puede ser obstáculo para la limitación de un acompañamiento terapéutico o cualquier terapia que fuere, porque el nomenclador al principio es una guía nada más para la obra social. Si bien es el primer escudo que pone la obra social, es fácil de subsanar esto, porque, o sea, fácilmente se puede decir que el nomenclador es una guía nada más. Si bien ya hablar desde lo legal y el acompañamiento terapéutico es un poco complicado, porque el acompañamiento terapéutico tampoco, la figura propiamente dicha del acompañamiento terapéutico no está legalmente instaurada, ¿no? Digamos, ya ni siquiera está instaurada en el registro de trabajadores autónomos, que es algo que nosotros los acompañantes terapéuticos necesitamos para iniciar nuestra labor. Es decir, cuando nosotros nos tenemos que registrar como trabajadores autónomos para poder cobrarle las obras sociales, lo tenemos que hacer, digamos, por una mera aproximación. Si bien el ejercicio del acompañante terapéutico no está legislado propiamente como acompañante terapéutico, sí está legislado aludiendo a las funciones del acompañante terapéutico. Yo voy a hacer hincapié en dos leyes: la Ley Nacional de Salud Mental y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y sus protocolos facultativos, y brevemente les voy a comentar de qué hablan estas leyes y cómo estas leyes avalan al acompañante terapéutico o le dan, digamos, un respaldo legal, ¿verdad? La Ley Nacional de Salud Mental nos va a hacer hincapié, digamos, en el lazo social de la persona, en su autonomía, y en esto, en la capacidad de mantener su lazo social, ¿verdad? La Ley Nacional de Salud Mental, en uno de esos artículos, nos va a decir que cualquier tipo de tratamiento que esté demandado por un profesional pertinente que pueda hacerlo, tiene que ser aprobado. De no ser aprobado, un acompañamiento terapéutico, que ya sea, sobre todo sobre las figuras que se aceptan la derivación a acompañantes terapéuticos, son los neurólogos o los psiquiatras. Si un psiquiatra o neurólogo dice que una persona necesita un acompañamiento terapéutico por lo que fuera, es una contravención a la Ley Nacional de Salud Mental negar el amparo del acompañante terapéutico. Eso para empezar, haciendo hincapié en la Ley Nacional de Salud Mental. Después, en la Convención sobre las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo, también se hace hincapié al lazo social, a la autonomía. Es decir, ahí están las leyes. Yo la verdad que decirlas no las voy a decir porque son largas y sería redundar. Pero lo que hace hincapié esta ley es en la autonomía, en el lazo social, en que la persona no pierda sus vínculos con lo social, en mantener a la persona, digamos, dentro de la sociedad, para resumir. Y la verdad que todo esto hace alusión a las funciones del acompañante terapéutico que mis compañeros acá les presentaban. Es decir, qué mejor profesional para que una persona no pierda su lazo social, su autonomía, que un profesional que va a estar en el terreno de la cotidianidad del paciente. Después, también se puede tener en cuenta que el lugar donde realmente uno ve que el acompañamiento terapéutico funciona es en el trabajo con el paciente. Cuando uno ve que el paciente puede ganar ciertas actitudes, cuando el paciente tiene mayor fuerza para hacer lo que antes no podía, para un mayor grado de autonomía, cuando uno puede informarle a un profesional cosas que quizá el profesional no ve por estar en un consultorio aislado, o verlo al paciente una vez por semana, una vez por mes, o lo que fuera. El acompañante terapéutico puede habilitar muchas herramientas en eso, en el terreno de la cotidianidad y en el estar con el paciente, en el día a día, en lo cotidiano. Después de dicho todo esto, las obras sociales siguen sin presentar la cobertura del acompañante terapéutico. ¿Qué hay que hacer ante el niegue de esta cobertura? Como ya dije, el acompañante terapéutico derivado por un profesional pertinente se encuentra nomenclado dentro de la ley, se encuentra amparado dentro de la Ley Nacional de Salud Mental. Si la obra social no lo contempla, hay que presentar una medida judicial, que es una medida de amparo. La medida de amparo básicamente lo que hace es elevarse al juez el caso. Yo voy a hacer un rato de la educación. El problema es una cuestión de formación del acompañante terapéutico, no una cuestión
cuestión de... Porque obviamente como un ministerio de salud va a aprobar a un profesional que no tiene un título aprobado por un ministerio de educación. Bueno, te digo más, me pongo como padre ante esa necesidad. ¿Quién me garantiza a mí la contrapartida? Es quien me dijo, quien me asesoró, porque a la otra señora le fue bien. Te garantizo que hay un equipo. Un equipo con un profesional que te haya derivado. De forma de otra forma no vas a reconocer que no es lo mismo que ir a un médico, independientemente de que haya buenos médicos, los médicos. Ese es otro problema. Pero por lo menos hay una estructura legal que garantiza. Eso ustedes todavía no tienen. Sí, totalmente. Supongo que a todas las profesiones, a los psicólogos, a los años les debe pasar algo. Los fonodiólogos tienen colegio a los 15 años. No sé si hace 30 estaban. El tema es el siguiente: si no tienen un título emitido pero el Ministerio de Educación, nunca van a ser reconocidos. Entonces, en San Luis, en la universidad, sí tienen una carrera que es de licenciatura en acompañamiento terapéutico que dura 3 años, pero es de la universidad, es decir, que es del Ministerio de Educación. Es la única que existe en el país, es la única que realmente está reglamentada como corresponde. Pero nosotros, o sea, los que lo hacen en otros ámbitos, en otras instituciones, que como dijeron los chicos, es privado, no tienen ni siquiera tienen el número del IPREGEP, es decir, el número que es de escuelas privadas. Hay escuelas privadas que funcionan, pero reconocidas por el Ministerio de Educación a través de la Dirección General de Escuelas Privadas. Esto ni siquiera es así. Acá la señora hizo un curso de operador social que el título se lo dio una psicóloga. Ese es el tema. Es más, los títulos que se otorgan en los colegios, yo soy médica, en el colegio de médicos, no están reconocidos. El niño, al recibir maltratos de chico, tanto sean psicológicos como físicos, y tener, una vida complicada psicológicamente, pasa a convertir en algo físico a nivel cerebral, o sea, algo físico que quiere y que cuando, por ejemplo, hay dificultades de todo tipo, pero por ejemplo, memoria, concentración, te digo porque el tema, por ejemplo, que se dice que los chicos son vagos y hay muchos chicos que dejan la escuela y es, a mí me resulta, por ejemplo, yo digo personal, el tema del fracaso escolar, una palabra horrible, porque no se sabe por qué los chicos dejan la escuela. Y en cuanto a llegar a ser adulto, ¿cuánto se puede revertir esto o no? El tema de haber pasado una niñez y que puede haber cambiado en el cerebro algo, no sé si químico o solamente psicológico. No, lo psicológico va a tener que tener siempre un sostén biológico, ¿sí? Si no tuviéramos cerebro no podríamos pensar bien, mal, poco, mucho, más rápido, más lento, y tampoco podríamos actuar, tener algún tipo de conducta, hablar, ¿sí? El cerebro es el que nos permite, de alguna manera, poder relacionarnos con el mundo que nos rodea, bien o mal. Cuando vos hablaste de este caso, que es el de maltrato y abuso infantil, sabemos hoy, a través de estos estudios nuevos, que yo les comentaba, que a veces en una resonancia magnética nuclear de las que habitualmente se pueden hacer aquí en Mar del Plata, por ejemplo, a veces se ve en un 75% de casos de niños maltratados o desnutridos o que han sido víctimas de abuso sexual o de abandono, o sea, cualquier cosa que haya sido perniciosa para su desarrollo. Se ha podido observar que hay un centro nervioso en el cerebro que está ubicado en la base del cerebro, que es muy chiquito y que se llama hipocampo porque tiene la forma del hipocampo, ¿sí? Que se ve que es más chiquito y que está aplastado en estos casos. ¿Por qué? Porque son víctimas de estrés postraumático, ¿sí? O sea, tienen un trastorno que se llama trastorno por estrés postraumático, que también puede darse, por ejemplo, en un chico que ha vivido una inundación y perdió su casa, no sé, está
últimos temporales que hemos tenido, que sabemos que por ejemplo ha habido muertos o que ha habido una situación muy grave, que por ahí esa sola no va a ser determinante para que ocurra este cambio biológico, pero sí la intensidad es muy importante, muy profunda, o si se prolonga, si se da en forma reiterada a lo largo de la vida, ahí sí vamos a encontrar evidencias biológicas que se pueden ver en una resonancia magnética nuclear y seguramente en un PET, que es este que yo les digo que es por positrones. ¿Esto qué significa si se achica o está aplastado? Significa que va a haber menos neuronas disponibles. ¿Y para qué sirve el hipocampo? Precisamente para regular el control de las emociones. Bien, por eso es que vamos a tener chicos hiperactivos. ¿Por qué? Porque emocionalmente están en alerta permanente. Entonces están respondiendo a todos los estímulos a la vez y parece un déficit atencional, pero en realidad lo que tiene es un exceso de atención. Como tiene una respuesta a todos los estímulos, no puede llegar a tener memoria consciente de todo ello. Tampoco va a poder controlar sus impulsos, que sean impulsos, algunos tienen impulsividad para comer, otros tienen impulsividad hacia la agresión, o sea, distintos tipos de impulsos, que serían del tipo obsesivo, pero no son obsesivos, ¿sí? Es que no lo pueden controlar, es eso, es la pérdida del control de los impulsos, y todo tiene que ver con lo biológico, con las funciones de este sector del cerebro que se llama hipocampo, que está pegadito a otra región que se llama amígdala, que también está afectada y que tiene conexión directa con el área del lenguaje. Es decir, que va a tener conexión directa con el lóbulo frontal izquierdo, en las regiones supraorbitarias, y entonces, si esto está funcionando mal, lo que tenga que ver con la comunicación también se va a ver perjudicado. No va a poder hablar, no va a poder siquiera, a veces yo lo veo cuando van a declarar en la cámara GESEL, le preguntan a un chico de 6 años, víctima de un tipo de abuso, con estrés postraumático, y dice, ¿vos estás triste? Y le pregunto profesional. Y yo me los quedo mirando y digo, ¿cómo pretenden un chico de 6 años que encima tiene una historia de estrés con estrés postraumático pueda nombrar una emoción y describirla, discriminarla y saber lo que es estar triste? Bueno, de estas cosas he escuchado mucho. Evidentemente es esto lo que no saben muchos profesionales, que pueden ser muy buenos, pero que no saben de etapas evolutivas de niños y de etapas evolutivas de niños alteradas por situaciones traumáticas en edades tempranas de la vida. Y mira, si este hipocampo quedó aplastado, va a quedar aplastado. Con la psicofarmacología y con otras técnicas, con otras, por ejemplo el conductismo lo hace. Nosotros desde el psicoanálisis a través del juego también podemos reestimular esto que se llama resiliencia, que es el poder readaptarse a pesar de las situaciones, de las historias traumáticas. Pero para eso tiene que haber no solamente una medicación, que ya les digo, las medicaciones no curan, ayudan, pero ayudan bastante en algunos casos, y las otras estrategias, que por ejemplo, una estrategia puede ser generarle un medio social de contención positivo. ¿Para qué? Para que pueda revertir esa historia negativa y traumática dolorosa, y por ahí ese hipocampo va a poder, de alguna manera, como está en pleno desarrollo, es un cerebro inmaduro, lo inmaduro por ahí puede lograr ser reemplazado por otras áreas o poder desarrollar otras funciones, y por eso tenemos a los resilientes, los superhéroes. Sí, claro. No, que yo decía que por ahí no lo pueden decir, no lo pueden verbalizar, pero a través de las técnicas graficoplásticas, del dibujo, pueden decir. Sí, pero desde el área concreta del lenguaje, de la palabra, no lo pueden simbolizar. Es esto, pero sí pueden simbolizar. Por eso nuestro diagnóstico lo hacemos a partir del juego, de lo que el chico va significando, lo que va graficando, como decís vos. Y son esas pruebas las que no son tenidas en cuenta en estos casos de estrés postraumático a nivel judicial. Porque son abstractas, no son abstractas, son concretas, y hay todo un protocolo, hay una experiencia, no somos nosotros que lo estamos inventando, hay libros que dicen que
hay una curva de Gauss que determina que tantos casos han realizado tal o cual cosa y que coincide con una historia de tales características. Bien, pregúntenle al resto del equipo que trabaja aquí mucho, nosotros supervisamos y bueno, después les contamos un poco la experiencia con las mamás y los papás que no vienen. ¿Quién quiere? Un señor, sí. Yo quería preguntar, ¿qué función cumple en la actualidad de la glándula que hay en mano? La glándula pineal, porque se ha comentado, por lo que he leído, que antiguamente cumplía una importante actividad, porque después esa glándula se quedó como... La pineal está íntimamente relacionada con todo esto, con las emociones, ¿sí? Con los sentimientos y también con la hipófisis. La hipófisis es una glandulita que es vital para nosotros y por eso está en la silla turca. ¿Qué es la silla turca? Una silla turca del hueso, el cráneo, que tiene una forma como si fuera un trono, y ahí aloja esta glándula que se llama hipófisis y que tiene doble función. No es que esté totalmente dividida, sino que esté interconectada las células de un lado con las células del otro, y tiene una función que es nerviosa y que va a estar conectada con todos los otros centros del cerebro, incluido el hipocampo, la amígdala, el área del lenguaje, todo, ¿sí? Y el otro pedacito de la hipófisis, que como decíamos está muy cerca con la pineal, tiene una función endocrina, es la que va a regular el funcionamiento de la tiroides para que estemos despiertos, vitales, la que va a estar mandando órdenes y recibiendo también información de las glándulas suprarrenales que están sobre los riñones, que son también las que segregan la cortisona, el cortisol endógeno, es decir, nosotros fabricamos corticoides que son antiinflamatorios, por ejemplo comemos y en marcado vamos a tener una inflamación intolerable. En cambio, los corticoides hacen que esto sea menor, que sea tolerado, pero bueno, están. Y son los que nos mantienen también despiertos. Y también van a regular la función de las glándulas genitales, o sea, los ovarios y los testículos. O sea que por eso los ciclos, más en las mujeres, van a estar determinados con las cuestiones emocionales, porque esta hipófisis también tiene función nerviosa. Y están interconectados. Si nosotros vivimos una situación de riesgo, de dolor, de angustia, ¿sí? Y vamos a tener nuestros ciclos menstruales también alterados. ¿Qué es lo que hace esta hipófisis? ¿Cómo funciona? Funciona con energía solar. Y nosotros le hacemos funcionar mal. ¿Por qué? Porque las gallinas, los pajaritos, todos, cuando se va el sol, ya no hay luces diurnas, se van a dormir y se despiertan al alba. ¿Por qué? Porque ellos también tienen una hipófisis que funciona con energía solar. Nosotros le hacemos funcionar de más y nuestros jóvenes están sometidos a una hiperfunción de la hipófisis y es como si fuera un motor de un auto sin nafta que los vamos a fundir. Por eso es que tenemos problemas actualmente con jóvenes de 30 años que tienen problemas cardíacos como si tuvieran 60. Porque van a bailar a las 2 de la mañana, cuando tienen que estar durmiendo, y vuelven a la hora que se tendrían que levantar. Y no es una vez por mes, como lo hacíamos nosotros, sino que van viernes, sábado, domingo, y en verano ni quiero pensar. Más que consumen alcohol, y que ese alcohol ingresa a un cerebro inmaduro. Y si hablamos de otras sustancias psicoestimulantes en un sistema nervioso inmaduro, no es lo mismo que si se fumara un porro un adulto cualquiera de nosotros, a que lo haga alguien que todavía sus funciones nerviosas están tratando de madurar. Hablamos de, a ver, si ustedes se comen una manzana que recién empezó a crecer en el árbol, está agria e insoportable. Maduro, rico, es cuando ya está lista para comer. Bueno, eso es el cerebro. Cuando está listo y puede tolerar algunas cosas, mientras no esté lo suficientemente maduro, vamos a tener este tipo de psicopatologías. En los más chicos de una manera y en los más grandes, los adolescentes, vamos a tener. Y eso va a dejar secuelas, sí o sí, para la vida adulta. ¿Alguien más te quiera preguntar? Quiero preguntar. ¿El operador de cambio social se complementa con el acompañante terapéutico?
¿A qué te referís con el operador de cambio social? Porque yo hice 2 años de operador de cambio social en una institución. Hicieron psicología social Sí, psicología social 1 año y después más o menos como hablan los chicos de la Parece compañía. que el campo es distinto porque estamos hablando de operador de cambio social, se dirige a por lo menos a poblaciones, determinadas poblaciones en riesgo, por ejemplo en adicciones y demás, ¿no? Sí, se trabaja mucho en grupo. Claro, en cambio esto es, va hacia donde esté el chico con las dificultades, ya sea en la casa, en la escuela, en la pileta, en lo que haga en el mundo social, que en realidad está bastante restringido. Por eso, al tener un acompañante que es asimétrico, porque ya lo definieron como que no es un amigo, hay una cierta asimetría y le sirve de sostén para poder revincularse con otra gente. Pueden salir a pasear, pueden ir a tomar un café, a un helado, hacer muchas cosas que normalmente la vida social está un poquito restringida en estos niños. Habla alto. No, yo estaba pensando, ¿no? Ya con el título de acompañante terapéutico le permite poder empezar a trabajar en la obra social, se los autoriza de forma independiente. Ustedes conforman un equipo interdisciplinario de trabajo, pero no todos los acompañantes terapéuticos están supervisados y orientados y trabajando en forma interdisciplinaria. No sé si hay otros grupos también que trabajan de la misma forma. Por ahí estaba pensando en unirse con esa gente como para unar criterios, sobre todo para el rol y la especificidad del rol del acompañante terapéutico. Eso es una cosa que sería muy buena, pero es idílico, creo, porque existen intereses contrapuestos quizás entre los formadores de acompañantes terapéuticos, existen intereses burocráticos, económicos distintos. El problema básicamente de por qué el acompañamiento terapéutico que nosotros hemos llevado, yo llegué a la conclusión, no me voy a hacer cargo, de por qué el acompañante terapéutico no es una figura legal reconocida, es por un problema de formación. Nosotros somos todos alumnos avanzados de psicología y tenemos cierto criterio para ver si la formación es buena o no. Pero uno tampoco puede pretender ser una figura legal cuando los cursos que el acompañante terapéutico son tan heterogéneos, los criterios son básicamente sombríos en algunos casos. Es decir, muy cortos, hay cursos, existe también mucha diferencia entre los cursos, hay cursos de 2 meses, hay cursos de 3 meses, hay cursos de 2 años. Por eso es que es necesario trabajar en interdisciplina y complementar. Es que todo acompañante terapéutico tiene que trabajar de manera interdisciplinaria. Sí, pero no significa que se haga. No siempre se hace. Es lo ideal porque nosotros somos auxiliares. Claro, y además que también necesita que el acompañante hacer su propio análisis y además de su propio análisis personal, también necesita trabajar en un equipo interdisciplinario. Y sí, eso realmente... No podría de otra manera realizarlo. Nosotros estamos de acuerdo, eso es realmente a criterio del acompañante, lamentablemente. Si el trabajo del acompañamiento terapéutico estuviera legislado por un ministerio, por un colegio, como sea en otras profesiones, que realmente es así por la formación que se puede... Porque, a ver, el título no lo entrega a la entidad educativa. El título lo entrega un curso privado, no tiene aprobación de DIPREGEP, no. O sea, que existen... Claro, pasa como lo que estaba comentando con la señora, como el operador de cambio social. Uno estudia 2 años, ¿no? Yo soy profesora de educación física y trabajo para una institución. Y el operador de cambio social son 2 años de estudio y sin embargo no es reconocido por nadie, o sea, veo también que acá no tiene cabida en este grupo, por la respuesta que recibí hace un rato. Perdona, ¿dónde lo dictan? ¿Cómo? Es el curso de Fernando. Claro. Mira, yo hice 1 año en el Hospital Israelita de Buenos Aires y el otro año lo hice acá en una institución. ¿Pero quién entrega el título? Una psicóloga, Ajá. o sea, una psicóloga, ella de la UBA también, y bueno, y después
ayudantes y todo eso. En sí, perdón, me parece que cuando hablamos de título hablamos de un certificado, ¿no? Que lo tenés o no lo tenés. El tema es que no tenemos cómo incorporarnos a una mutual, que lo estoy escuchando atentamente al muchacho acá, no sé cómo te llamas vos. Gonzalo. Que ahora, bueno, con los datos que él dio, uno puede ir a un juez. Tal es así que yo fui a un juez y le mostré todas las materias que tengo, porque tengo educación física, tengo cosmetría, un montón de cosas, aparte del operador de cambio social. Y él me lo autorizó con sello y firma, sello de agua y todo, como para poder trabajar en alguna obra social, pero bueno, él me aclaró mucho más qué es lo que se puede hacer, como para que tenga una validez. O sea, más que un papel y un sello, es que uno hace algo como para hacer algo, ¿entendés? Pero lo que se refiere es la formación, no el certificado. Si No, por eso, criterio de formación. claro, no está... Esa relación a lo que decía la señora, Sí. que todos deberíamos estar supervisados, todos deberíamos tener una mejor formación. Lamentablemente, al no estar aunado, los criterios quedan en lo personal, en yo decir, bueno, yo sin supervisión no trabajo, o que yo diga yo de esta forma no puedo trabajar, o que lamentablemente al no estar aunado los criterios de no haber un colegio, de especificidad, de profesión, queda a criterio de uno. O sea, de hecho hay un vacío legal, pero en la práctica la presencia de ellos en los tratamientos nos resulta sumamente eficaz. Pero hay un vacío legal, ya sea en la expedición del título como en el ingreso al mundo laboral. Que esto es lo que, digamos, estamos tratando de que se genere. Claro. De repente, si ellos mismos, los acompañantes, van a la obra social exigiendo que se los reconozcan, no les va a servir sin tipo de patologías, sea el que presione, y si no logra el objetivo tiene que hacer el amparo. Lo que pasa es que muchas veces los familiares están con temor, y si pierdo la obra social, y si no me dan nada, y el amparo es un trámite que no es tan engorroso, ¿saben? Yo tengo mamás que lo han hecho, es gratuito, y una vez que lo tienen, la obra social no les niega nada, ni el acompañante, ni la equinoterapia, ni el transporte, ni nada, porque está hecho el amparo. O sea, la ley de discapacidad y la ley de salud mental son los que están protegiendo a ese paciente, pero los que tienen que hacer el trámite son los padres. O sea, los responsables, los tutores son responsables. Sí. Perdón, ¿gratuito dónde lo pueden hacer? En la defensoría, acá hay una mamá que lo hizo, que no hace mucho. ¿Dónde lo hiciste, Silvia? Yo estoy haciendo el tema de la cuota escolar por la defensoría. Y lo estoy haciendo en la diagonal Pueyrredón, acá haciendo diagonal. Y Bolívar. Acá enfrente, que es la Defensoría General de la Nación. Hay que tener paciencia, pero lo hacen. Todavía no me salió, por ahora tengo que pagar yo la cuota de la escuela. Bueno, pero yo tengo derecho a que mi hija vaya a una escuela mejor, no a la escuela que me dice la obra social que tiene que ir, porque es el derecho de mi hija a estar en la institución que le corresponde. Y para eso tuve que hacer un amparo judicial. Tarda, pero se logra. Y es gratuito. Cuando hay un recurso de amparo, enseguida actúa. Sí. ¿Tiene que actuar automáticamente? Automáticamente. Sí. La obra social frente a un dispositivo, un recurso legal, no puede negarse, porque ahí ya sabe que es la ley. La tiene que cumplir, en realidad la debería cumplir sin necesidad del amparo, porque ya sabe, la ley se escribe y la tiene que cumplir. Los chicos que tienen certificado de discapacidad, listo, ya está. Pero bueno, le dan vueltas porque pierden tiempo, saben que la gente se cansa, y mientras tanto, ¿sí? Y mientras tanto es el que puede pagar, como es este caso, que a lo mejor la familia colabora, son varios para pagar la escuela. Pero hay casos en los que no, y el chico se queda sin tratamiento, y sin la posibilidad de estimular ese cerebro inmaduro con cierta disfunción, y que se pierden tiempos vitales, porque dentro de 1 año, 2 años, cuando esté el amparo y la obra social reconozca el servicio, y se perdió mucho tiempo. En resumen, quien legitima el pedido de acompañamiento es la delegación del psiquiatra, hasta el momento, porque es lo único que legitima. Después hay otros casos, por ejemplo, de una patología física o no sé qué puede
se indica quién puede ser. Lo que no me queda claro, por ahí llegué unos minutos tarde y veo que no es así. Yo siempre pensé que eran alumnos de la Facultad de Psicología avanzados, pero no siempre. Puede ser una señora que se le ocurrió ir a hacer ese curso sin, digamos, creo que tienen secundario, digamos, donde no tienen esta experiencia. Y algunas obras sociales te dicen, tienen un listado de acompañantes y no te dejan elegir. O sea, por más que lo mande la psiquiatra, ellos tienen... Y hay prepagas muy buenas que tienen convenios con un grupo que lo lidera otro acompañante terapéutico psicólogo, y la obra social le dice, no, bueno, va a tener este acompañante, pero no evalúan a veces la edad del chico, las características del chico. Entonces el acompañante no es a ver, así como yo llevo a mi hijo al pediatra, pero yo me voy a elegir, ¿sí? No, este no me gustó, voy a otro, porque no hay empatía. Y bueno, por ahí en estos casos, cuando está la obra social decidiendo quién es el profesional, no tiene en cuenta esto de la empatía. Aparte, otra cosa peor que lo que destacamos, que el trabajo interdisciplinario, ese que es nombrado por la obra social, está solo, va solo. No tiene la supervisión. Nosotros supervisamos semanalmente, nos reunimos todos los lunes, y bueno, los chicos van presentando los casos y yo lo vi ya en el consultorio, si Liliana trabajó con la pareja de padres y más lo que ellos viven cotidianamente con los chicos, y cuando aparecen las dificultades las trabajamos y tratamos de ver qué es lo que hay que modificar para poder vencer esos obstáculos. Y cuando vienen con los logros decimos, ¿y qué hiciste para que esto pasara? Porque así nos sirve para otro caso más, Tenemos un caso que anda muy bien, es un chico con una psicosis, un adolescente, yo lo conozco de los 9 años, y ha hecho una transformación, un chico que no aceptaba el contacto corporal, desde que está el acompañante terapéutico viene y me abraza. O sea, eso conmueve, ¿no? Porque se le movió una fibra muy importante, que no lo había logrado la medicación. Por eso es que la medicación, yo siempre digo, no cura, ayuda, pero si no le damos todo lo demás que necesita para aprovechar estos cambios que favorecen la medicación. Y lo único que tenemos es así, bueno, estamos tranquilos. Nosotros en realidad lo que hacemos es, nos reunimos en mi casa, esta es nuestra sede, donde yo tengo aparte mi consultorio, que está habilitado por el Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires, y ahí también tenemos reuniones con las mamás. Y también tienen la posibilidad los acompañantes de hacer algún tipo de actividad con los chicos en ese ámbito. O no, porque bueno, la tarea del trabajo del acompañante es en el domicilio, en la calle, en la playa, en la plaza, en el kiosco, en el cine, que puedan ir al cine. Pero esa sería la sede, que es en mi consultorio, por ahora es Derqui 188. Pero después cada uno trabaja en forma independiente, salvo ese día que nos reunimos para supervisar los casos. ¿Alguien más creo que la chica? A los chicos quería preguntar si ustedes como acompañantes pueden ingresar en una institución escolar, hacer el acompañamiento, si tienen un marco que los regule, claro. Sí, depende de la institución escolar. A mí me ha pasado, o sea, depende si la institución es privada o pública, es lo que te exigen para poder ingresar en casos de integración. Hay escuelas públicas que te piden nada más el documento y hay instituciones públicas que no, que te piden que presentes el certificado de acompañante, que estés asegurado, bueno, el DNI, y aparte, o sea, a partir de ahí se manda la plata donde tienen que aprobar el ingreso, porque uno ingresaría como personal no docente y recién ahí podés ingresar. Pero bueno, ya te digo, hay escuelas privadas que podés entrar sin eso. La autorización desde la plata, sí. Sí. La autorización es de los inspectores. Claro. ¿En las escuelas especiales sería lo mismo? Tengo entendido que sí.
Igual, la Dirección General de Escuelas la tiene como un tema, pandémico, sí, porque es difícil manejar la incorporación dentro de la escuela de alguien que es completamente externo, que no lo alcanza, no alcanza el tema de la RT, todas estas cuestiones legales que son las que hacen, o sea, son obstáculos administrativos, burocráticos, que nadie resuelve, que nadie dice, bueno, si tiene un accidente, por eso es que ellos tramitan seguros también, los acompañantes tienen que trabajar con un seguro que es un seguro personal, por si pasa algo con algún paciente. Imagínense un chico, lo están llevando de la mano al cine o comprar el kiosco, el chico, por más que lo lleves de la mano, sabemos que son chicos, y vieron algo que llamó la atención o lo que pasó, por ahí está bien el chico, pero hay un accidente. Y el responsable es el adulto, bueno, para eso también tienen un seguro, ¿no? Así que eso también lo tienen que tramitar, o sea que es un trabajo, que bueno, quizás les interese o quizás ya entraron en la trama, sí, y bueno, y siguen trabajando de eso, que a lo mejor empezar como psicólogos se les hace difícil, ¿no? Sabemos que el mercado laboral no está muy fácil, que digamos. Sí. Y aparte porque quizás les gusta realmente la función, pero tienen el sostén del otro título, no es el de acompañante. Sí. Bueno, si no hay más preguntas o más comentarios, acá hay una señora que sí quiere preguntar. Sí, a veces chicos que nacen de mamá hipotiroidea, lo primero que hay que hacer es investigar cómo está funcionando la tiroides de ese chico. Se trata con la T4, la levotiroxina, como todos los casos. Y si había algún problema de aprendizaje o de conducta, lo he visto yo, que mejoran a la semana. Sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentarios? ¿Inquietudes? Sí. Yo soy una persona mayor y tengo una acompañante terapeuta. Que viene 3 veces por semana, 2 horitas. Sí. Bueno, charlamos, tomamos un café, vamos a dar una vuelta. ¿Qué más puede hacer por mí la acompañante terapeuta? Y tendríamos que conocer cuál es tu problemática y la indicación. ¿Por qué le indicaron a un acompañante terapéutico? Estuve internada en un psiquiátrico y como vivo sola, entonces me pusieron para salir del psiquiátrico me pusieron un acompañante terapéutico. Simplemente puede ser para un sostén, para que no esté sola. Y para que vaya aprendiendo a completar sus tiempos diarios sin el control o el marco de una institución. Puede ser eso. Habría que conocer en detalle el caso y ver cuáles son las reales necesidades, ¿no? ¿A dónde? Allá arriba al fondo. Sí. Yo quería hacer una pregunta, estaba comentar la parte legal. Sí. ¿Cómo hay algún ordenador para lo que se deje el acompañante cobrar en las horas? ¿Cómo es el monotributo, ese tipo de cosas? El monotributo es la clase B de monotributo, que es la de locaciones de servicio, que es por eso que yo les decía que no existe reconocimiento del acompañante terapéutico, y de acuerdo a lo que hay que cobrar no hay... No, para nada. ¿Las obras sociales no tienen algún...? Y a la obra social no tiene un mínimo, pero obviamente si uno le tiene que dar un presupuesto a la obra social y la obra social lo aprueba o no. Y más o menos son 40 a la hora, 30 a la hora, 50 a la hora, de acuerdo a la cantidad de horas, de acuerdo a la problemática, de acuerdo al acompañante. Sí, más o menos. Y bueno, la obra social cuando uno pasa el presupuesto, aprueba o desaprueba. Obviamente que si uno pasa un presupuesto que no tiene razón de ser, lo van a desaprobar. Bueno, les agradecemos y esperamos haber aportado algo. Agradecemos también
al señor Sorrentino, que nos permitió este espacio en esta época del año que sabemos que es muy difícil, que tienen todo muy, pero muy pedido. Y bueno, será hasta la próxima, y para comunicarse con nosotros tienen también nuestro mail, que es bordaequipo@gmail.com, ¿sí? Y allí, bueno, pueden consultar o si tienen derivaciones o lo que fuera, o necesitan supervisar casos. Nosotros también hacemos supervisión de casos de otros acompañantes. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. No,